Mi nombre es Carmen Esperanza Delgado. Tengo 67 años y vivo en la Ciudad de México desde hace más de 4 décadas. Nací en un pueblito pequeño en el estado de Puebla, donde mi madre, Dolores, me crió sola después de que mi padre nos abandonó cuando yo tenía apenas 5 años. Ella siempre me decía: «Mija, la familia es lo más sagrado que tenemos en este mundo. Nunca te olvides de eso». Toda mi vida llevé esas palabras como un evangelio. Cuando descubrí que estaba embarazada de Diego a los 22 años, y el padre desapareció en cuanto supo la noticia, juré que sería diferente. Mi hijo nunca pasaría por el dolor del abandono que yo viví. Trabajé como enfermera en el Hospital General de la Ciudad de México por más de 40 años. Turnos dobles, guardias nocturnas, fines de semana sacrificados, todo para que Diego pudiera tener una vida mejor que la mía. Mientras otras mujeres de mi edad salían, tenían novios, se divertían, yo estaba en casa ayudando a mi hijo con la tarea de matemáticas o cosiendo su uniforme escolar. Diego era un niño inteligente, siempre el primero de la clase. Cuando terminó la preparatoria con excelentes calificaciones, conseguí un préstamo para pagarle la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fueron 5 años comiendo arroz y frijoles para que él pudiera tener libros nuevos y ropa decente para ir a clases. «Mamá, un día voy a ser un abogado famoso y te voy a comprar una casa grande», me decía, abrazándome fuerte. «Ya nunca más vas a tener que trabajar tanto». Y yo le creía. ¿Cómo no creerle al propio hijo? Cuando Diego se graduó, lloré de alegría en la ceremonia. Era el primer universitario de nuestra familia. Mi madre, que ya había fallecido hacía 2 años, seguramente estaría orgullosa. Diego abrió un pequeño despacho de abogados en la colonia Roma Norte y pronto empezó a prosperar. Se especializó en derecho de familia y sucesiones, atendiendo principalmente a personas mayores que necesitaban organizar testamentos y herencias. Siempre fue muy carismático. Sabía conversar con los ancianos de una forma que los tranquilizaba. A los 30 años, se casó con Valentina Morales, hija de una familia de comerciantes bien establecida en la ciudad. La primera vez que vino a mi casa, miró a su alrededor con una expresión de desprecio mal disimulado. Mi casita sencilla en Xochimilco, con sus muebles viejos y paredes que necesitaban una mano de pintura, claramente no estaba a la altura de sus estándares. «Doña Carmen», dijo con una sonrisa falsa, «qué casa, acogedora, acogedora». La palabra sonó como un insulto en su boca refinada, pero Diego parecía feliz, y eso era lo que importaba. Tuvieron 2 hijos lindos, Mateo, ahora con 12 años, y Sofía, de 9. Por un tiempo, yo era la abuela presente, siempre dispuesta a cuidar a los niños cuando Diego y Valentina necesitaban salir. Los años pasaron, y nuestra relación empezó a cambiar sutilmente. Diego visitaba menos, siempre alegando estar ocupado con casos importantes. Los niños dejaban de venir a pasar los fines de semana conmigo. Cuando yo llamaba, Valentina siempre tenía una excusa. «Están muy ocupados con natación. Tienen fiesta de cumpleaños de un amiguito. Tienen mucha tarea». Poco a poco, fui dándome cuenta de que estaba siendo gradualmente excluida de la vida de mi propia familia. Pero cada vez que le mencionaba esto a Diego, él decía: «Mamá, estás exagerando. Solo estamos ocupados. La vida adulta es así». Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Fue hace 8 meses que todo empezó a derrumbarse. Diego llegó a mi casa una tarde de martes, lo cual era extraño porque nunca me visitaba entre semana. Estaba vistiendo un traje caro que yo no conocía y manejando un auto nuevo, un BMW negro y reluciente. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», dijo, sentándose en mi vieja poltrona de cuero que compré en una tienda de segunda mano hace 15 años. «Claro, mijo. ¿Quieres un cafecito? Acabo de hacer un pastelito de chocolate, de esos que te gustaban cuando eras niño». «No necesito, mamá. Es en serio lo que necesito hablar». Me senté en el sofá frente a él, las manos entrelazadas en el regazo, tratando de ignorar la sensación extraña que empezaba a formarse en mi estómago. «El despacho está creciendo mucho, mamá. Estoy expandiendo, contratando más abogados, tomando casos más grandes. Es una oportunidad única de crecer en la carrera». «Qué bueno, hijo. Siempre supe que serías exitoso. Pero para eso,
Necesito capital, mucho capital. El banco está dispuesto a prestarme el dinero, pero necesita garantías sólidas. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de garantías? Diego suspiró, pasándose la mano por el cabello de una forma que yo reconocía desde niño. Era lo que hacía cuando estaba nervioso o escondiendo algo. Necesito poner la casa a mi nombre, mamá. Temporalmente, solo para presentar al banco como garantía. La casa sigue siendo tuya. Tú sigues viviendo aquí normalmente. Es solo un papel, una formalidad. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Diego, esta casa es todo lo que tengo. Lo sé, mamá. Y por eso mismo es perfecta como garantía. El banco va a ver que tenemos bienes de valor y va a aprobar el préstamo inmediatamente. Pero, hijo, ¿y si algo sale mal? ¿Y si no logras pagar el préstamo? Mamá, soy abogado. Conozco las leyes. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Jamás te pondría en riesgo. Además, piensa bien. Te estás haciendo mayor. Y si un día necesitas cuidados especiales, por lo menos la casa estará protegida a nombre de la familia. Sus palabras parecían lógicas, pero había algo en su tono que me incomodaba. Era como si estuviera recitando un discurso ensayado. No sé, Diego. Necesito pensar. Mamá, el banco me dio un plazo muy corto. Si no presento las garantías para el viernes, voy a perder esta oportunidad. Puede ser la oportunidad de mi vida de realmente prosperar. Miré a mi hijo, mi único hijo, por quien sacrifiqué tanto, y vi lágrimas brotando en sus ojos. Por favor, mamá, confía en mí. ¿Cuándo te he decepcionado? Y era verdad. Diego siempre fue un buen hijo, tal vez un poco distante en los últimos años, pero nunca me causó problemas serios. ¿Cómo podría desconfiar de él ahora? Está bien, dije, sintiendo un peso extraño en el pecho. Si tú crees que es lo mejor. Diego sonrió, una sonrisa radiante que me recordó al niño que fue un día. Gracias, mamá. No te vas a arrepentir. Voy a cuidar de todo. El viernes siguiente, Diego volvió acompañado por un hombre delgado y bien vestido que se presentó como licenciado Rodríguez, notario público. Trajeron una carpeta llena de documentos. Doña Carmen, dijo el notario con voz profesional, son solo unos papeles de transferencia temporal. Voy a explicarle cada ítem. Pero cuando empezó a hablar, las palabras se convirtieron en un enredo de términos jurídicos complicados. Usufructuario, transferencia de dominio, cesión de derechos, registro público de la propiedad. Mi cabeza empezó a doler. Licenciado, disculpe, pero no estoy entendiendo muy bien. ¿Puede explicarlo de forma más sencilla? Diego se adelantó. Mamá, son solo formalidades legales obligatorias. Lo importante es que me estás dando permiso para usar la casa como garantía. Tú sigues viviendo aquí. Sigue siendo tu casa para todos los efectos prácticos. Exactamente, confirmó el notario. La señora solo necesita firmar aquí, aquí y aquí, dijo, señalando varias líneas marcadas con una X amarilla. Miré aquellas páginas llenas de texto pequeño y letra jurídica complicada. Traté de leer algunas líneas, pero las palabras parecían bailar en la página. A los 67 años, mi vista ya no era la misma de antes. Diego, ¿estás seguro de que está todo correcto? Absoluta certeza, mamá. Confía en mí. Y confié. Dios me perdone. Confié completamente. Firmé cada papel que me mostraron, con mi caligrafía temblorosa pero determinada. Cada firma parecía pesar 1 tonelada, pero me forcé a creer que estaba haciendo lo correcto por mi hijo. Cuando terminé, Diego se levantó y me besó en la frente, como hacía cuando era niño. Gracias, mamá. El banco va a aprobar el préstamo el lunes. En unos meses, cuando todo esté resuelto, vamos a deshacer esta transferencia y vuelves a ser oficialmente la dueña de la casa. El notario guardó los papeles en su carpeta ejecutiva y se despidió educadamente. Diego se quedó unos minutos más, tomando un cafecito y contando sobre los planes grandiosos que tenía para el despacho. Voy a contratar por lo menos 5 abogados nuevos, decía animado. Tal vez hasta abra una sucursal en Guadalajara. Imagínate, mamá, tu hijo con despachos en 2 ciudades. Sonreí, tratando de compartir su entusiasmo, pero había una sensación extraña en el fondo de mi pecho, como una sombra que insistía en quedarse ahí, incluso cuando trataba de ignorarla. Después de que Diego se fue, me quedé sentada en mi cocina por mucho tiempo,
mirando las paredes que yo misma había pintado, los azulejos que escogí uno por uno cuando remodelé el baño, el jardín que cultivé con tanto cariño a lo largo de los años. Esta casa representaba toda mi vida. La compré con el dinero que recibí como indemnización cuando me jubilé del hospital, después de 4 décadas de trabajo duro. Cada rincón tenía un recuerdo. Ahí en la sala fue donde Diego dio sus primeros pasos, en aquel rincón de la cocina donde hacía la tarea, en el jardín donde jugaba a la pelota cuando era pequeño. ¿Cómo podía estar equivocada al ayudar a mi propio hijo? Los días siguientes pasaron normalmente, pero empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Diego. Dejó de llamarme diariamente, como siempre hacía. Cuando yo llamaba a su despacho, la secretaria siempre decía que estaba en reunión o atendiendo a un cliente. 2 semanas después de la firma de los documentos, decidí visitarlo en el despacho para preguntar sobre el avance del préstamo. Tomé 2 autobuses hasta la colonia Roma Norte, llevando un recipiente con su plato favorito, mole poblano con arroz. Cuando llegué al edificio comercial donde estaba su despacho, me llevé un susto. El letrero en la puerta ya no decía Diego Delgado, abogado. En su lugar estaba escrito Delgado y Asociados, Soluciones Jurídicas Integrales. La recepcionista era una muchacha joven y bonita que yo no conocía. Cuando pregunté por Diego, me miró de arriba abajo con una expresión de desdén mal disimulado. El doctor Diego está en reunión con inversionistas importantes, dijo, enfatizando la palabra importantes, como si yo claramente no encajara en esa categoría. ¿Puedo anotar un recado? Soy su madre, respondí, tratando de mantener la dignidad. Su expresión cambió ligeramente. Ah, usted es Carmen. Un momento, por favor. Tomó el teléfono y susurró algo que no logré escuchar. Después de unos minutos, Diego apareció en la recepción, vistiendo un traje aún más caro que el de la última vez. Mamá, ¡qué sorpresa! ¿Qué estás haciendo aquí? Había algo forzado en su alegría, como si mi visita lo hubiera incomodado. Te traje mole poblano, hijo, y quería saber cómo va el préstamo. Ah, qué gentileza. Pero mamá, hoy no es un buen día. Estoy muy ocupado. ¿Qué tal si hablamos en casa el fin de semana? Pero, Diego, son solo unos minutos. Vine de tan lejos. Miró a su alrededor, visiblemente incómodo. Está bien, pero tiene que ser rápido. Vamos a mi oficina. Su oficina estaba irreconocible. Muebles nuevos de madera fina, una mesa enorme, cuadros caros en las paredes, una vista espectacular de la ciudad. Todo muy diferente del despacho modesto que tenía antes. ¡Guau! Hijo, ¿cómo cambió todo? ¿El préstamo ya fue aprobado entonces? Diego se sentó detrás de la mesa, creando una distancia física entre nosotros que nunca había existido antes. Sí, mamá. Todo va perfectamente. El banco quedó muy impresionado con nuestras garantías. ¿Y cuándo vas a poder deshacer la transferencia de la casa? Por una fracción de segundo, vi algo extraño pasar por sus ojos. Fue demasiado rápido para estar segura, pero pareció... ¿irritación? Mamá, esas cosas llevan tiempo. Primero necesito establecer el nuevo despacho, contratar al personal, pagar los primeros meses de salarios. Después nos encargamos del papeleo de la casa. Pero dijiste que sería rápido. Y lo será, mamá. Solo ten paciencia. Por cierto, necesito pedirte un favor. Evita venir al despacho sin avisar. ¿Sabes cómo es? Clientes importantes pueden sentirse incómodos con visitas familiares inesperadas. Esa frase me impactó como una bofetada. ¿Visitas familiares inesperadas? Diego, soy tu madre. Lo sé, mamá, lo sé. Es solo una cuestión de profesionalismo. ¿Entiendes, verdad? No, yo no estaba entendiendo, pero forcé una sonrisa y dije que sí. Dejé el recipiente con el mole poblano en su mesa y me despedí, prometiendo llamar antes de visitarlo de nuevo. De regreso a casa, dentro del autobús lleno, empecé a sentir una angustia creciente. Algo andaba mal, pero no lograba identificar qué era exactamente. 3 semanas pasaron desde mi visita al despacho. Diego no había llamado ni una sola vez, lo cual era completamente inusual. Siempre que le llamaba, caía directo a la casilla de voz. Fue un jueves por la mañana que recibí una visita inesperada. Doña María González, mi vecina de hace más de 15 años, apareció en mi puerta con una expresión preocupada. Carmen, querida, necesito contarte algo.
No sé si deba, pero ya no puedo guardármelo. ¿Qué pasa, María? Pase, vamos a tomar un cafecito. Nos sentamos en mi cocina, y ella estuvo moviendo la taza por unos minutos antes de hablar. Carmen, ayer por la mañana pasó un hombre por aquí, de traje, con una carpeta. Se paró frente a tu casa y estuvo tomando fotos, midiendo la fachada, anotando cosas en una libreta. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de hombre? Parecía agente de bienes raíces, ¿sabes? Ese aire profesional. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que estaba haciendo una evaluación de la propiedad para una venta. El mundo empezó a girar a mi alrededor. ¿Una venta? Pero esta casa no está en venta. Fue exactamente lo que le dije. Pero él mostró unos papeles y dijo que el propietario, un tal Diego Delgado, había contratado a la inmobiliaria para hacer una evaluación. Sentí como si me hubieran arrancado el piso. Diego es mi hijo, María. Él no haría eso. María me tomó de la mano. Carmen, querida, hay algo más. Ayer por la tarde, vi a Diego aquí en la calle hablando con ese mismo hombre. Estaban señalando tu casa y hablando sobre reformas necesarias para aumentar el valor de venta. No pude aguantar más. Empecé a llorar, un llanto profundo y desesperado que venía de un lugar muy oscuro dentro de mí. María, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me abrazó como una hermana. Carmen, te engañaron. Tu hijo te engañó. Pasamos el resto de la mañana conversando. María me ayudó a juntar las piezas del rompecabezas, las visitas cada vez más esporádicas de Diego, el cambio de comportamiento, la oficina lujosa, el coche nuevo. Todo tenía sentido ahora. Carmen, necesitas ayuda profesional. Esto no puede quedar así. Pero María, él es mi hijo. ¿Cómo puedo demandar a mi propio hijo? Querida, él no te está tratando como madre, te está tratando como víctima. Esa tarde, después de que María se fue, me quedé sentada en mi sillón, mirando las paredes de mi casa, tratando de aceptar la realidad. Mi hijo me había robado. El niño al que dediqué toda mi vida, al que crié con tanto amor y sacrificio, me había traicionado de la peor forma posible. Pero la historia aún estaba lejos de terminar. Porque lo que Diego no sabía es que yo tenía un hermano, y ese hermano no iba a dejar pasar esta injusticia. Esa noche, con las manos temblando, llamé a mi hermano Roberto. Hacía más de 2 años que no hablábamos. Él vivía en Guadalajara y trabajaba como investigador privado desde hacía más de 20 años. Roberto siempre fue la oveja negra de la familia, divorciado 2 veces, sin hijos, viviendo una vida que mi madre consideraba inadecuada. Pero en ese momento, él era mi única esperanza. Roberto, soy Carmen. ¿Carmen? ¡Qué sorpresa! Hace tiempo que no hablamos. ¿Todo bien? Y entonces me derrumbé. Le conté toda la historia a mi hermano, desde la primera conversación con Diego hasta el descubrimiento de las fotos que el agente de bienes raíces le estaba tomando a mi casa. Roberto me escuchó en silencio, solo haciendo algunas preguntas puntuales. Cuando terminé de contar, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mana», dijo finalmente, con la voz más seria que le había escuchado, «fuiste víctima de un golpe muy bien elaborado, y por lo que me cuentas, tu hijo es un criminal con experiencia. Roberto, no hables así de Diego. Carmen, escucha bien lo que voy a decirte. Hace 6 meses, estaba investigando un caso de fraude aquí en Guadalajara. Durante la investigación, me topé con información sobre abogados de la Ciudad de México que estaban siendo monitoreados por la Procuraduría por prácticas sospechosas. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Diego estaba entre ellos? Sí, Carmen. Tu hijo está siendo investigado desde hace más de 1 año por un esquema de apropiación de bienes de clientes de la tercera edad. Usa la profesión y la confianza que inspira para convencer a personas mayores a transferir sus propiedades a su nombre, siempre con pretextos convincentes. El mundo se derrumbó sobre mí por 2ª vez en ese día. ¿A cuántas personas ha engañado? Que yo sepa, por lo menos 15. Tal vez más. Carmen, tu hijo es un depredador. Elige víctimas vulnerables y usa técnicas de manipulación psicológica refinadas. Me quedé en silencio, tratando de procesar esa información devastadora. Mi hijo no era solo un hombre ambicioso, era un criminal profesional y yo era su víctima más reciente. Roberto, ¿qué puedo hacer? Primero, no firmes nada más.
Segundo, necesito que me envíes fotos de todos los documentos que firmaste. Tercero, voy a llamar a un abogado amigo mío en la Ciudad de México, el doctor Hernández. Es especialista en delitos contra personas mayores. Pero Roberto, ¿y si descubren que estoy investigando a Diego? Mana, él ya te robó tu casa. ¿Qué más puede hacer? Además, no vas a hacer nada sola. Voy para allá. Ya estoy comprando el boleto de autobús. 2 días después, Roberto llegó a mi casa. Hacía 5 años que no nos veíamos, y estaba más delgado y con muchas más canas. Pero sus ojos aún tenían esa determinación férrea que yo recordaba de nuestra infancia. Mana, te traje un regalo, dijo, mostrando una carpeta gruesa. Información completa sobre el esquema de tu hijo. Nos sentamos en la mesa de la cocina y empezó a extender documentos, fotos y anotaciones. Carmen, tu hijo no es solo un estafador común. Es muy inteligente y muy cuidadoso. Mira aquí. En los últimos 3 años, ha aplicado el mismo golpe en por lo menos 18 personas diferentes. Todas mujeres mayores, todas viudas o solteras, todas con propiedades bien ubicadas. Me mostró una foto de una señora de cabello blanco. Esta es Esperanza Morales, de 72 años. Diego la convenció de transferir su casa en Coyoacán a su nombre, diciendo que iba a ayudarla a conseguir un ingreso extra rentando cuartos para estudiantes universitarios. Resultado, ella está viviendo en una pensión barata y la casa fue vendida. Otra foto. Rosa Jiménez, viuda de 69 años. Diego dijo que iba a ayudarla a reorganizar sus finanzas después de la muerte de su marido. Perdió el departamento donde vivía desde hacía 40 años. Una tras otra. Roberto me mostraba fotos de mujeres que podrían ser yo. Mujeres que confiaron en mi hijo y lo perdieron todo. Roberto, ¿cómo conseguiste esta información? Tengo contactos en la Procuraduría. El caso de Diego se está construyendo desde hace más de 1 año, pero la investigación estaba lenta, porque las víctimas eran reticentes a presentar una denuncia. Muchas tenían vergüenza de admitir que fueron engañadas. Otras tenían miedo de represalias. ¿Y ahora? Ahora te tenemos a ti, una víctima que está dispuesta a luchar y que tiene a alguien de la familia para ayudarla. Tu testimonio puede ser la clave para derrumbar todo el esquema. En ese momento, tocaron a la puerta. Roberto y yo intercambiamos miradas nerviosas. Espera aquí, dijo levantándose. Era el doctor Hernández, el abogado que Roberto había contactado. Un hombre de aproximadamente 60 años, cabello cano bien cuidado, lentes de armazón dorado y un porte que inspiraba confianza inmediata. Doña Carmen, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Lamento mucho por lo que está pasando, pero quiero que sepa, vamos a recuperar su casa y hacer justicia. Se sentó con nosotros en la mesa y examinó los documentos que yo había firmado. Como sospechábamos, dijo después de unos minutos, estos documentos son fraudulentos, no solo en el contenido, sino también en la forma. Por la ley mexicana, las transferencias de propiedad entre familiares directos necesitan una serie de requisitos que no se cumplieron. ¿Qué tipo de requisitos? 2 testigos independientes, periodo de publicación de 30 días en un periódico oficial, avalúo inmobiliario independiente y, más importante, periodo de espera de 6 meses para impugnación por familiares o por el propio cedente. Sentí una chispa de esperanza. Eso significa que la transferencia es nula de pleno derecho. Su casa aún es legalmente suya, doña Carmen. Roberto sonrió por primera vez desde que había llegado. Pero tenemos que actuar rápido, antes de que logre burlar esas reglas o venda la propiedad a terceros. El doctor Hernández abrió su carpeta y sacó unos papeles. Ya preparé una petición de nulidad de la transferencia y una denuncia penal por fraude, asociación delictuosa y delitos contra persona mayor. Pero necesitamos más evidencias. ¿Qué tipo de evidencias? Roberto se inclinó hacia adelante. Necesitamos que Diego se incrimine, que admita públicamente que te engañó. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con una trampa, dijo el doctor Hernández con una sonrisa confiada. Vamos a usar su propia arrogancia en su contra. Durante los 3 días siguientes, Roberto y el doctor Hernández elaboraron un plan detallado. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de atrapar a Diego en flagrancia y recuperar mi casa. La idea es simple, explicó Roberto. Vas a llamar a Diego y decirle que aceptas la situación,
que entendiste que necesita vender la casa y que solo quieres despedirte del lugar antes de ir a una casa de retiro. ¿Pero no va a sospechar? No, si interpretas bien el papel. Recuerda, en su cabeza, eres una viejita ingenua que puede manipular fácilmente. Va a querer acelerar el proceso para deshacerse pronto de ti. El doctor Hernández añadió, cuando venga para esa despedida, seguramente va a traer a la gente de bienes raíces e incluso a los compradores. Es un tipo arrogante. Va a querer presumir de lo listo que fue. Y es exactamente en ese momento que lo vamos a atrapar. ¿Y cómo? Roberto sonrió y mostró un pequeño aparato electrónico. Grabadora digital. Vamos a registrar todo lo que diga. Cuando admita que te engañó, tendremos nuestra evidencia. ¿Y si sale mal? No va a salir mal, mana. Confía en nosotros. Pasé la noche entera ensayando lo que le iba a decir a Diego. Necesitaba parecer convencida, resignada, derrotada. Era el papel más difícil de mi vida. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, llamé al celular de mi hijo. Diego, hijo, soy mamá. ¿Mamá? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Había una frialdad en su voz que no existía antes, como si yo fuera una obligación desagradable. Hijo, necesito hablar contigo. He estado pensando mucho sobre nuestra situación y... acepto. ¿Aceptas qué? Acepto que necesitas vender la casa. Entiendo que tienes tu vida, tu familia, tus necesidades. No puedo ser una carga para siempre. Hubo una pausa larga. Podía casi escuchar sus neuronas procesando ese cambio de actitud. Mamá, qué bueno que lo entendiste. Sabía que eventualmente verías el lado lógico de la situación. Solo tengo una petición, hijo. Me gustaría despedirme de la casa adecuadamente. ¿Tal vez el sábado? Si pudieras estar presente sería importante para mí. Claro, mamá. El sábado es perfecto. De hecho, el agente va a estar ahí con unos compradores interesados. Será una buena oportunidad para que los conozcas y veas que son personas serias que van a cuidar bien de la propiedad. Mi mano apretó el teléfono con fuerza. Ni siquiera disimulaba más. Está bien, hijo. ¿A qué hora? Digamos a las 10 de la mañana. No va a demorar mucho. Perfecto. Hasta el sábado. Hasta el sábado, mamá. Cuando colgué el teléfono, Roberto y el doctor Hernández me miraron con aprobación. Perfecto, dijo Roberto. Mordió el anzuelo completamente. Ahora solo hay que esperar al sábado, añadió el abogado, y esperar que todo salga conforme al plan. El viernes por la noche, apenas pude dormir. Me quedaba imaginando todos los escenarios posibles, todas las cosas que podrían salir mal. ¿Y si Diego sospechaba? ¿Y si la grabadora no funcionaba? ¿Y si traía seguridad privada? Roberto durmió en el sofá de la sala, y varias veces durante la noche lo escuché moverse, también inquieto. El doctor Hernández había conseguido autorización de la Procuraduría para tener 2 agentes de paisano en la zona, en caso de que necesitáramos apoyo. El sábado por la mañana llegó con un sol brillante y cielo azul. Parecía irónico que un día tan bonito fuera a presenciar la confrontación más importante de mi vida. A las 8 de la mañana, Roberto instaló el equipo de grabación. Un micrófono diminuto escondido en mi blusa, conectado a una grabadora digital en el bolsillo de mi falda. Lo probamos varias veces para asegurarnos de que estaba funcionando perfectamente. «Recuerda, mana», dijo Roberto por 10ª vez, «necesitas hacerlo hablar. Provocarlo hasta que admita que te engañó. Pero hazlo naturalmente, como si fuera solo una conversación entre madre e hijo». El doctor Hernández estaba escondido en la casa de doña María, mi vecina, con una segunda grabadora de largo alcance apuntada hacia mi sala. Los 2 agentes de la Procuraduría estaban posicionados en la calle, fingiendo ser empleados de la compañía de luz. A las 9:45, un coche negro se detuvo frente a mi casa. Era el BMW de Diego, pero no estaba solo. Reconocí a Valentina en el asiento del copiloto, y había otras 2 personas en el asiento trasero. Mi corazón se disparó. Roberto, son 4 personas. No estaba en los planes. Calma, mana. Mantén la concentración. Cuanta más gente, mejor. Más testigos de su arrogancia. A las 10 en punto, Diego tocó a la puerta. Cuando abrí, casi no reconocí a mi propio hijo. Estaba vestido con un traje carísimo, reloj de oro en la muñeca, cabello con gel, postura arrogante. Parecía un extraño. «Mamá»,
Buenos días. Estos son los señores Morales, los compradores interesados en la propiedad. La pareja Morales parecía tener dinero. Ella usaba ropa de marca y joyas ostentosas. Él tenía ese aire de empresario exitoso. Detrás de ellos venía un hombre delgado con portafolio, obviamente el agente de bienes raíces. Buenos días, señora Carmen, dijo la mujer con una sonrisa condescendiente. ¡Qué casa tan encantadora! Estamos muy interesados. Gracias, respondí, tratando de mantener la voz firme. Diego asumió el control de la situación inmediatamente. Mamá, ¿qué tal si les mostramos la casa a los señores Morales? Quieren ver todos los cuartos. Durante la siguiente media hora, asistí a una escenificación surreal. Diego conducía al grupo por mi casa como si fuera un guía turístico, señalando mejoras que podrían hacerse, potencial de plusvalía, ubicación privilegiada. Hablaba de la casa como si fuera solo una inversión, sin ninguna consideración por las décadas de recuerdos que cada rincón guardaba. Como pueden ver, decía en el jardín, hay mucho espacio para expandirse. Podrían construir una alberca aquí, dijo, o agregar más recámaras. Valentina añadió con entusiasmo. Diego tiene razón. Con unas remodelaciones esta propiedad puede valer mucho más. Fue entonces que decidí atacar. Era el momento. Diego, hijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, mamá. Estos documentos que firmé, dijiste que eran solo para el banco como garantía, pero ahora estás vendiendo la casa. ¿Cómo es posible? Diego dudó por un segundo. Vi la irritación pasar por sus ojos antes de que recompusiera la expresión. Mamá, ya hablamos de eso. Los planes cambiaron. El préstamo fue aprobado, pero ahora necesito capital líquido para las inversiones. Pero me prometiste que era temporal. Y lo era, mamá. Temporal hasta que decidiera qué hacer. Y ahora decidí. El señor Morales interrumpió. Disculpe, ¿hay algún problema con la documentación? Diego se apresuró a responder. No. Mi madre solo está un poco sensible con el cambio. Es natural. Fue entonces que sentí la ira crecer dentro de mí. La ira por todas las mentiras, por toda la manipulación, por todo el desrespeto. Diego, respóndeme una cosa. Realmente me engañaste, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, mamá? Esos papeles no eran para el banco. Eran para transferir mi casa a tu nombre. Me mentiste. Diego rió con desdén. Mamá, estás dramatizando. Firmaste los papeles porque quisiste. Nadie te obligó. Pero dijiste que era para el banco. Dije lo que necesitabas oír para facilitar las cosas. Seamos honestos, mamá. Ya estás vieja. No necesitas una casa tan grande. Y yo necesito ese dinero para invertir en mi futuro. El silencio en la sala fue ensordecedor. Hasta Valentina pareció sorprendida con la crueldad de sus palabras. Diego, dije, con la voz temblorosa, ¿estás diciendo que me engañaste deliberadamente? Mamá, deja el drama. Sí, simplifiqué las cosas para ti, pero míralo por el lado positivo. Ahora ya no tienes que preocuparte por la luz, el predial, el mantenimiento de la casa. Vas a una casa de retiro donde tendrás compañía y cuidados. ¿Y si no quiero? Su expresión se tornó completamente fría. No importa lo que quieras, mamá. Legalmente la casa es mía. No tienes opción. Fue exactamente en ese momento que la puerta principal se abrió y Roberto entró, seguido por el doctor Hernández y los dos agentes del Ministerio Público. Buenos días a todos, dijo el doctor Hernández con calma. Soy el abogado de la señora Carmen Delgado y acabamos de grabar una confesión completa de fraude contra persona de la tercera edad. El rostro de Diego se puso lívido. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en mi propiedad? Roberto sonrió con ironía. ¿En tu propiedad? Diego, esta casa todavía le pertenece a nuestra hermana, y acabas de confesar públicamente que la engañaste. Uno de los agentes se identificó. Agente Martínez, Procuraduría General de la República. Señor Diego Delgado, está detenido por fraude documental, apropiación indebida y delincuencia organizada para cometer delitos contra personas de la tercera edad. Valentina gritó. Esto es un absurdo. Diego es abogado. Era abogado, corrigió el doctor Hernández. Cuando este caso llegue al colegio de abogados, perderá definitivamente la licencia para ejercer la profesión. La pareja Morales salió rápidamente, obviamente queriendo distanciarse del problema.
El corredor intentó explicarse, diciendo que no sabía nada sobre el fraude. Mientras Diego era esposado, me miró con odio puro. Te metiste con las personas equivocadas, mamá. Esto no se va a quedar así. Fue entonces que Roberto dio un paso al frente. Diego, no conoces a tu madre muy bien, ¿verdad? Permíteme presentarme. Roberto Delgado, investigador privado con licencia, ex policía federal. Y esta ancianita indefensa que engañaste es mi hermana. Además, agregó el doctor Hernández, la investigación reveló que has aplicado este mismo golpe en al menos 22 personas en los últimos 4 años. No eres solo un hijo ingrato, eres un criminal profesional. Diego intentó una última carta. Mamá, soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Lo miré a los ojos que había visto dar sus primeros pasos, que había consolado durante pesadillas de niño, que había visto graduarse de la universidad, y dije, Diego, dejaste de ser mi hijo en el momento en que decidiste tratarme como una víctima. Un hijo protege a su madre. Tú me robaste. El juicio de Diego se llevó a cabo 4 meses después. Gracias a mi testimonio y a las otras 22 víctimas que encontraron el valor para testificar, fue condenado a 5 años de prisión por delincuencia organizada, fraude calificado y delitos contra personas de la tercera edad. Valentina pidió el divorcio incluso antes de que comenzara el juicio. Supe por terceros que se mudó a Monterrey con los niños y se casó de nuevo con un empresario de la industria automotriz. El Colegio de Abogados de México revocó definitivamente la licencia profesional de Diego. Además de la prisión, fue condenado a devolver todas las propiedades que había robado y pagar una indemnización por daños morales a las víctimas. Mi casa fue formalmente devuelta a mi nombre. Más que eso, descubrimos que Diego había contraído deudas enormes, usando la propiedad como garantía. Cuando todo se resolvió, quedó con una deuda de más de 2 millones de pesos. Roberto decidió mudarse a la Ciudad de México. Mana, ya estoy viejo para vivir solo. ¿Qué tal si compartimos esta casa tan grande? Acepté de inmediato. Después de tantos años, es maravilloso tener familia de verdad cerca. El doctor Hernández se convirtió en un gran amigo. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Ambos perdimos a nuestras parejas jóvenes. Ambos dedicamos nuestras vidas al trabajo. Ambos merecíamos una segunda oportunidad en la felicidad. Me invita a cenar todos los viernes, y yo siempre acepto. Hoy, cuando miro mi casa, verdaderamente mi casa, siento una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo por haber luchado y vencido. Melancolía por las ilusiones perdidas sobre lo que significa familia. Pero aprendí algo valioso. Familia no es quien tiene nuestra sangre. Familia es quien nos ama de verdad, quien nos protege, quien está a nuestro lado en los momentos difíciles. Roberto es familia. Doña María, mi vecina que me alertó sobre el corredor, es familia. El doctor Hernández, que luchó por mi justicia, es familia. Diego, mi hijo biológico, nunca fue familia de verdad. Era solo alguien que se aprovechaba de mi amor. Volví a trabajar como voluntaria en el Hospital General, ayudando a personas de la tercera edad que llegan solas y asustadas. Mi historia se difundió por la comunidad, y muchas personas me buscan para pedir consejos sobre hijos manipuladores y parientes interesados. Creé un pequeño grupo de apoyo que se reúne todos los martes en mi sala. Somos 8 mujeres entre 60 y 80 años, todas traicionadas por familiares que deberían protegernos. Juntas, nos fortalecemos y aprendemos a valorar a quien realmente merece nuestro amor. La semana pasada, recibí una carta de la prisión. Era de Diego, pidiendo perdón e implorando que lo visitara. Leí la carta completa, la doblé cuidadosamente y la tiré a la basura, no con enojo, sino con una paz profunda. Perdonar no significa aceptar. Perdonar significa liberar el enojo que nos consume. Perdoné a Diego por mi propio bienestar, no por el suyo. Pero perdonar no significa que voy a olvidar o permitir que vuelva a lastimarme. Algunas personas me preguntan si lo extraño. La respuesta es compleja. Extraño al niño que fue, al hijo que imaginé que era, pero no extraño al hombre cruel y manipulador en el que se convirtió. Hace 2 semanas, Mateo y Sofía, mis nietos, aparecieron en mi puerta. Estaban con Valentina, quien los trajo de Monterrey especialmente para verme. «Doña Carmen», dijo Valentina, visiblemente apenada. Los niños preguntaban por su abuela. Yo,
Ya no podía ocultarles la verdad. Mateo, ahora con 13 años, me miró con curiosidad. «Abuela, ¿es cierto que mi papá hizo cosas malas contigo?» Me arrodillé para quedar a su altura. «Sí, mijo, pero eso no significa que tú vayas a ser igual a él. Puedes elegir ser diferente». Sofía, con 10 años, me abrazó fuerte. «Abuela, quiero conocerte de verdad. Mamá dijo que eres muy valiente». Pasamos toda la tarde conversando. Les conté historias de la infancia de su padre. Les mostré fotos viejas. Les enseñé recetas tradicionales. Era como si nos estuviéramos conociendo por primera vez. Valentina me pidió disculpas antes de irse. Carmen sabía que algo andaba mal, pero estaba muy involucrada en el estilo de vida que el dinero proporcionaba. Fui cobarde. «Valentina, lo importante es que ahora estás protegiendo a los niños. Eso es lo que una verdadera madre hace. Ahora Mateo y Sofía me visitan una vez al mes. Roberto se divierte comprándoles videojuegos, y nuestra casa ha vuelto a tener risas de niños. No es la familia que imaginé tener, pero es una familia real, construida sobre amor verdadero, no sobre obligación o interés. A veces, cuando estoy sola en la cocina preparando café en la madrugada, reflexiono sobre todo lo que sucedió. Diego me enseñó una lección cruel pero necesaria. El amor verdadero nunca es unilateral. Por 67 años, creí que el amor de madre significaba dar todo sin esperar nada, que ser una buena madre significaba aceptar cualquier comportamiento, perdonar cualquier traición, sacrificar cualquier cosa por un hijo. Estaba equivocada. El amor verdadero es recíproco. Se basa en el respeto, la consideración y el cuidado mutuo. Cuando alguien nos usa, nos manipula, nos descarta, incluso si es nuestro propio hijo, eso no es amor, es abuso. No me arrepiento de haber criado a Diego con amor. Me arrepiento de haber confundido amor con permisividad, dedicación con sumisión. Si hubiera establecido límites más claros, tal vez se hubiera convertido en un hombre mejor. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo usar esta experiencia para ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores. Hace un mes, supe que Diego había sido liberado bajo palabra por buen comportamiento. Estuve tensa por algunas semanas, esperando que apareciera en mi puerta. Y apareció. Era una tarde de domingo. Roberto había salido a jugar dominó con sus amigos, y yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché una voz familiar. «Mamá». Me volví, y ahí estaba él. Más delgado, cabello canoso, ropa sencilla. La arrogancia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo que parecía ser ¿arrepentimiento? «Diego, ¿puedo hablar contigo? 5 minutos nada más». Dudé, pero mi curiosidad venció. «Está bien, pero aquí en el jardín. Y 5 minutos, en serio». Se acercó despacio, como si se estuviera acercando a un animal herido. «Mamá, yo vine a pedirte perdón, de verdad». «Diego, ya pediste perdón varias veces por carta. Nunca respondí porque no había nada que responder. Lo sé, pero necesitas escucharlo de mí, personalmente. Lo que hice fue imperdonable. Me diste todo y te retribuí con traición. Miré a ese hombre que alguna vez fue mi bebé y sentí nada, ni amor ni odio, solo una neutralidad profunda. Diego, ¿quieres perdón o quieres algo de mí?» Pareció sorprendido por la pregunta directa. «Quiero perdón y quiero una oportunidad de reconstruir nuestra relación. Nuestra relación nunca existió, Diego. Existió mi dedicación unilateral hacia ti. Eso no es una relación. Es servidumbre. Mamá, he cambiado». La prisión me hizo reflexionar. Cambiaste porque fuiste forzado por las circunstancias. Si no hubieras sido encarcelado, todavía estarías estafando a ancianas indefensas. Se quedó en silencio por algunos segundos. ¿No podemos intentar recomenzar? Diego, tienes 42 años. Yo tengo 68. No tengo tiempo ni energía para reconstruir una relación con alguien que me traicionó de forma tan profunda. Pero soy tu hijo. No, Diego. Eres un hombre que crié, que lleva mi apellido, que compartió mi casa por 20 años. Pero hijo es quien protege, quien ama, quien cuida. Tú nunca fuiste eso. Vi lágrimas brotar en sus ojos. Mamá, dame una oportunidad. No, Diego. Ya te di todas las oportunidades de mi vida. Ahora estoy cuidando de mí misma. Se quedó parado por algunos minutos, procesando mis palabras. Finalmente dijo:
¿Puedo al menos saber cómo están Mateo y Sofía? Están bien. Viven con su madre en Monterrey. Me visitan una vez al mes. ¿Y ellos preguntan por mí? A veces. Les digo la verdad, que su padre cometió crímenes y está pagando las consecuencias. Diego asintió lentamente. Entiendo. Diego, puedes reconstruir tu vida. Puedes convertirte en una mejor persona. Puedes incluso intentar reconquistar el amor de tus hijos cuando sean adultos. Pero conmigo, se acabó. No hay nada más entre nosotros. Me miró por unos segundos más. Luego asintió de nuevo. Entiendo, repitió. Mamá, gracias por todo lo que hiciste por mí. Sé que no lo merezco, pero... Gracias. De nada, Diego. Ahora vete y déjame en paz. Se dio la vuelta y caminó hacia el portón. Antes de salir, se volvió una última vez. Mamá, realmente lo siento. Yo también, Diego. Lo siento por el niño dulce que fuiste y por el hombre terrible en el que te convertiste. Salió sin decir nada más. Fue la última vez que lo vi. Hoy es mi 70º cumpleaños. Mi casa está llena de personas que realmente me aman. Roberto y su nueva novia, Elena. El doctor Hernández y su hija que vino de Querétaro especialmente para la fiesta. Doña María y toda su familia. Las 8 mujeres de mi grupo de apoyo. Mateo y Sofía, que ahora pasan las vacaciones conmigo. Y cerca de 20 expacientes del hospital que se han convertido en verdaderos amigos. Miro a mi alrededor y veo rostros sonrientes, personas que eligieron estar aquí, que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo dar. Esta es mi verdadera familia. Roberto hace un brindis a mi hermana Carmen, que nos enseñó que nunca es tarde para luchar por la justicia y que la verdadera familia es la que elegimos. Todos aplauden y me siento la mujer más rica del mundo. La semana pasada supe que Diego se casó de nuevo y está trabajando como vendedor de autos usados en Tijuana. Dicen que realmente cambió, que está intentando ser una mejor persona. Me alegro por él, sinceramente. Pero eso no cambia nada entre nosotros. A veces las personas me preguntan si no siento un vacío por no tener relación con mi único hijo. La respuesta es no. Siento ligereza. Siento paz. Siento libertad. Descubrí que es posible ser feliz a los 70 años. Descubrí que es posible recomenzar a cualquier edad. Descubrí que la familia no tiene nada que ver con la sangre. Tiene que ver con la elección. Mi casa ahora tiene plantas nuevas en el jardín. Rosas rojas que planté en memoria de mi madre. Pinté las paredes de amarillo girasol, un color alegre que siempre quise usar. Compré muebles nuevos, cómodos, que elegí pensando en mi bienestar, no en la aprobación de nadie. Todas las mañanas, cuando despierto en mi propia cama, en mi propia casa, agradezco por haber tenido el valor de luchar. No solo por la propiedad, sino por mi dignidad. Diego tenía razón en una cosa. Realmente ya no lo necesitaba. Y descubrir eso fue el mejor regalo que recibí en la vida. Hoy sé que el amor verdadero no es sacrificio unilateral. Es cuidado mutuo, respeto mutuo, consideración mutua. Y cualquier relación que no tenga esas características no merece el nombre de amor. A los 70 años, aprendí la lección más importante de mi vida. Nunca es tarde para elegir la felicidad. Nunca es tarde para decir no al abuso. Nunca es tarde para construir una familia de verdad. Y si alguien que debería amarnos nos trata como desechables, la solución no es rogar por migajas de afecto. La solución es encontrar personas que nos valoren de verdad. Hoy, rodeada por quienes realmente me aman, puedo decir con toda certeza: valió la pena luchar. Valió la pena ser valiente. Valió la pena elegirme a mí misma. Y para cualquier persona que esté pasando por una situación similar, no estás sola. Mereces amor verdadero. Y nunca, nunca es tarde para recomenzar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale like y compártela con quien necesite escuchar este mensaje. Recuerda, la verdadera familia es la que nos ama y nos protege, no la que nos usa y nos descarta. Tu comentario también es muy importante para que sigamos trayendo relatos de superación como este. Nunca es tarde para luchar por tu dignidad.